retraso, vamos a intentar recuperarlos a lo largo de las intervenciones. Por eso yo también voy a ser más breve en las presentaciones. Simplemente recordarles que la mesa se llama «Estimulan estos contenidos audiovisuales por la red a aprender a vivir y convivir». En primer lugar va a intervenir Soledad Romero. Soledad es profesora titular en la Universidad de Sevilla. Ella es especialista y licenciada y doctora en pedagogía. Va a hablar sobre el proceso de alfabetización y cómo se relaciona con el desarrollo personal y con la construcción de identidades en consonancia con el título de la mesa. Soledad, cuando quiera. Vale. Bueno, pues yo lo siento, buenos días, pero me voy a poner también por aquí abajo, porque jamás doy ni una clase, ni una charla, ni un nada sentada, lo siento, pero es que no puedo hacerlo, ¿vale? Bueno, yo en primer lugar quería agradecer enormemente la invitación de la Fundación, especialmente la invitación hecha por May Silva. Fuimos compañeras de facultad y bueno, tener la oportunidad de estar aquí, aunque preguntándome qué hace una pedagoga como tú en un sitio como este, bueno, eso me lo preguntaba antes. Después de estos 2 días ya me lo voy preguntando menos y voy viendo aún más el sentido que tiene que esté aquí. Y bueno, ya digo, estoy muy agradecida y muy contenta, sobre todo, por tantísimo que estoy aprendiendo. Y sobre todo me encantó llegar ayer a mi casa, contarle a mi hija de 15 años a todas las personas que había escuchado, y resulta que conocía a todo el mundo. Y me decía, mamá, es que yo ya lo sabía eso, ¿vale? Entonces, bueno, bien, el título es un poquito largo, yo espero que lo podáis ir entendiendo conforme haga la presentación. También pido a la moderadora de la mesa que me corte si me estoy pasando. Porque, bueno, no quería dejar, antes levanté la mano y no pude intervenir porque no teníamos tiempo, pero sí que no quería empezar, y quizás esto me va a servir para hacer la introducción de la presentación, porque veréis que ahí está el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que es quien nos financia una investigación, por cierto, de las pocas investigaciones educativas que se financian, ¿vale? Pero hemos tenido esa suerte de que nos han financiado una investigación dentro del Plan Nacional I+D sobre alfabetización en contextos de vulnerabilidad social en Andalucía, en Sevilla sobre todo. Sevilla y Jerez estamos participando, ¿vale? Claro, se decía que hay poca evaluación, y es verdad, ya quisiéramos los investigadores e investigadoras, que también hacemos ciencia en educación, ¿vale? Yo también participé, aquí compañera Concha, yo también participé en aquella movida de la mujer en la ciencia, aunque es verdad que había compañeras que me decían, pero si tú eres de ciencia, eres de sociales, ¿no? Eres de educación. Bueno, es que nosotros también hacemos ciencia, también hacemos un poquito de arte, hacemos terapia, hacemos muchas otras cosas más. Y también hacemos ciencia, y también investigamos, y también hacemos mucho trabajo de evaluación de impacto y evaluación de las intervenciones educativas. El problema es que hay muy poca financiación para ello. Y el problema también es, aquí lo digo a los profesores y profesoras que estáis en las aulas, que muchas veces tenemos mucha dificultad para acceder a nuestro campo de estudio. Nosotros no investigamos en un laboratorio con probetas, necesitamos de vuestra colaboración para que nos abráis las puertas de vuestras aulas, y nosotros tenemos que hacerlo con el compromiso de devolver los resultados y haceros partícipes de esa investigación, porque vosotros y vosotras también sois investigadores e investigadoras, y el propio alumnado también. Y de eso va un poquito también mi presentación. Porque, bueno, por cierto, me he dado cuenta que yo también en mis clases, claro, yo digo, yo no hago nada de esto, pero sí, con mi alumnado hacemos digital storytelling, porque al final de la clase cuentan así cómo han aprendido, cómo han ido construyendo su identidad profesional, y utilizamos muchas cosas de estas ahora que lo veo. Bueno, como decía, no voy a decir, vais a mirar vosotros. Si yo digo, ¿qué ves?
Este ejercicio lo hago con mi alumnado y le pido que lo escriban, ¿vale? Para que después no se copien. Pero a vosotros no os voy a pedir que lo escribáis. Si te pregunto, por ejemplo, a ti, perdona, ¿qué ves? ¿Qué me dirías? Una rosa. ¿Vale? Decidme lo que hayáis pensado, ¿vale? Si yo te digo ¿qué ves? ¿Qué me dices? Yo veo un árbol y veo una rosa, veo un paisaje también. Un árbol, una rosa y también un paisaje. Y si te pregunto a ti, ya que has hablado antes tanto, pues ten la oportunidad también de hablar ahora. Yo no diría una rosa porque la rosa no es de árbol, no es de arbusto. Es probablemente un hibisco doble, un pacífico doble. Él dice que probablemente es un hibisco doble porque está interpretando que ese tipo de arbusto no puede ser donde esté una rosa. Bueno, si siguiéramos, no sé si yo os dijera que mi alumnado pues ha discutido sobre si era una rosa o un clavel, no sé, Pérez, no sé si eso era bueno o no, porque igual se estaban haciendo políticos para defender a ver si eran rosa o clavel. Hay quien ve una cara, ¿veis el tronco del árbol? Pues hay quien ve ahí una cara de perfil, con el ojo, la nariz, la boca. Hay quien ve una pared, probablemente de un orfanato, decía alguien. Hay quien ve que es un parque con un lago. Hay quien ve que podría ser una foto de una bomba atómica vista desde arriba, con humo rosa. Todas estas cosas y más han aparecido. Hay quien ha dicho es una acuarela pintada, no sé quién, probablemente de no sé qué autor. Claro, ¿os atreveríais a decir que alguno se equivoca? No sabemos ni si esa flor existe, no sabemos. Entonces, bueno, ¿esto para qué es? Pues para que primero tomemos conciencia, creo que somos conscientes, pero se nos olvida, de que la realidad la percibimos cada uno y cada una de una manera. Y muchas veces nadie estamos equivocándonos y a la vez todos estamos errando. Y del error también aprendemos. Entonces, bueno, primera conclusión, o primer aspecto que tenemos en cuenta en ese proceso de alfabetización y de construcción de las identidades, y es que la vamos construyendo en función de nuestras percepciones, de todo lo que nos pasa, de todo lo que vivimos internamente y en interacción con las otras personas. Y aquí estamos hablando de la interacción con los medios audiovisuales, con Internet y con todo esto. Pero, ¿qué es una identidad cultural? ¿Qué son las identidades culturales? Mirad, yo normalmente en las presentaciones no pongo texto cuando trabajo con mi alumnado. Es verdad que cuento pocas cosas, ¿no? Porque hacen esas cosas raras que contaba esta mañana Sergio. Él lo ha puesto para el diseño de audiovisuales y de contenidos audiovisuales y resulta que mi alumnado en mi clase lo que hace es eso mismo para ver cómo puede diseñar una unidad didáctica o cómo puede diseñar un contenido educativo en el aula. Lo siento, profesores y profesoras, yo creo que no sería bueno que nos hicieran una unidad didáctica con los vídeos, porque entonces sería algo un poquito estandarizado, algo así parecido a aquello llamado libro de texto, que desde mi punto de vista debería quedar como libro de consulta. Porque cada aula, igual que cada uno percibimos de forma distinta, cada aula y cada persona que está en el aula es muy diferente. Entonces, nos toca trabajar un poquito más, quizás. Puede ser un poquito difícil. Nos podría ayudar una guía de qué va ese vídeo, qué es lo que aporta, posibles relaciones con esas competencias que tenemos que desarrollar. Pero yo lo de la unidad didáctica, si le sirve a Pérez, pues yo no lo vería muy claro. Y bueno, aquí sí que he puesto texto, porque por aquello de que se iban a quedar estas diapositivas después a vuestra disposición, digo, bueno, pues que se quede algo, que para quien no me escuche, pues al menos quede algo ahí. Bien, no tenemos una sola identidad, tenemos múltiples identidades, que además dejamos que se vean, como en ese iceberg, como en ese iceberg, nosotros permitimos que se vea algo de nuestra identidad. Otra parte no la permitimos y otra parte, la mayor parte, ni la conocemos. La tenemos construida de una manera muy inconsciente. La vamos definiendo y redefiniendo en los contextos en los que estamos participando. Y claro, estos contextos cada vez son más amplios desde el momento en que abrimos el móvil y podemos estar en todo el mundo, ¿vale? Desde el momento, como decía
ayer la compañera de YouTube, que decía, bueno, es que ya no solo lo estoy mirando en el móvil, sino que abrimos la Smart TV y estamos interactuando con la Smart TV y con las personas con las que estamos compartiendo ese programa que estamos viendo. Y encima estamos interactuando a través de nuestros comentarios con todas las personas que están viendo ese programa y que también están poniendo todos sus comentarios. Así que fijaos si tenemos contextos con los que interactuar para construir nuestras identidades. Mostramos más o menos de nuestra identidad en función del contexto. Yo no estoy hoy hablando aquí, igual que si estuviera en otro sitio distinto. Me he pensado esta mañana a ver qué ropa me ponía, cómo lo decía. Y probablemente los aspectos por los que nos gustaría que nos conociesen no son los que enfatizan otras personas cuando nos conocen. ¿Por qué? Porque nos han percibido a su manera. No nos perciben como nosotros pensamos que nos pueden percibir o como nos gustaría que nos percibieran, sino que se lo digan a los políticos. Bien, también Nancy Arthur, casi todas las autoras son autoras, las que he utilizado. Creo que no es casualidad, es que estamos trabajando un poquito este tema de las identidades, ¿no? Ella plantea que comprender las identidades culturales requiere sobre todo del proceso que tenemos de dar sentido a lo que vivimos. Entonces, claro, cuando aquí se plantea ese matrimonio, hablabas tú, ¿no? O relación de hechos, relación de pareja, en fin, bueno, como en educación también hablamos cada vez más de los diferentes tipos de familia y demás, en fin, esa unión de lo audiovisual y la educación, tenemos que plantearnos que lo importante, desde la perspectiva de la educación, es cómo la persona da sentido a lo que está viendo, a lo que está viviendo, a través de esa red, a través de ese vídeo, a través de esa situación que le está llegando. Y además relacionado con cuáles son esos guiones que la sociedad nos está planteando, imponiendo, o nos está llegando a esa capa consciente o a esa capa inconsciente que no nos damos cuenta que tenemos. Bien, entonces no nos vale decir una categoría de identidad. Por eso no nos sirve tampoco un libro de texto, porque el libro de texto va dirigido a un alumno o alumna tipo. Normalmente alumno de clase media blanco. ¿Vale? Casi todas las investigaciones. Esto para quien hable de las investigaciones. Yo soy investigadora y publico en revistas JCR, las revistas que se dice que tienen impacto. Impacto para nuestro currículum. Ya veo que impacto para que lo lea el profesorado, no, porque no llegan esas revistas. De todas maneras, si entráis en Google académico, encontraréis muchas están en PDF y se puede acceder a ellas. Bueno, la mayor parte, por ejemplo, de la investigación en materia de orientación está realizada con alumnos y alumnas blancos de clase media occidentales. Con lo cual, esos resultados, igual que muchos de los resultados en los que se basan los prospectos de medicina, resulta que no nos sirven. Sí, me enteré el otro día que los prospectos de medicina, muchos de ellos se basan en investigaciones realizadas con hombres, con lo cual muchos efectos secundarios resulta que no tienen que ver con las mujeres. Por ejemplo, ¿no? O mi cuñado, que es mecánico, resulta que el otro día me contaba que también el cómo impacta un coche y digamos, lo que puede provocar en un accidente de tráfico está hecho con modelos de hombres y no con mujeres. Por eso, aunque las mujeres tengamos menos accidentes de tráfico, resulta que morimos más en los accidentes de tráfico. Con lo cual, también hay que poner un interrogante muchas veces a la investigación científica. Y lo digo con el dolor de mi corazón, porque soy investigadora científica. Pero también cogemos muestras a la hora de elegir nuestras muestras, a la hora de seleccionar qué investigamos, también tenemos un margen importante de error, ¿vale? Bien, entonces, las personas no solo somos una categoría, tenemos muchas aristas. Y además resulta que esto tiene que ver con lo de la narrativa. Me ha encantado Sergio esta mañana, ahora estoy deseando volver a escucharlo, ¿vale? A ver lo que me puedo copiar para mis clases, porque yo le digo a mi alumnado, y cuando trabajo también con orientadores y orientadoras, que tenemos que construimos nuestra propia narrativa de nuestra propia historia, ¿vale? A lo mejor no podemos decidir qué nos pasa, pero sí podemos narrarnos y contarnos nuestra historia de una forma muy distinta.
Y hoy que está por aquí una antigua amiga que me he encontrado, resulta que yo de adolescente, con mi grupo de expresión corporal, aprendí mucho de eso, de cómo tu historia te la puedes narrar de muchas maneras. Y por eso es importante que aprendamos a tener una forma de poder narrar nuestras historias, ¿no? Y eso en el aula es muy importante y nos pueden ayudar también todas estas personas que diseñan estos contenidos. Bien, las construimos en ese intento de dar sentido a lo que nos pasa. Tenemos historias además multihistóricas y además cada vez más multihistóricas, porque ya no es lo que yo vivo con mi vecina en el patio de mi casa y en el patio del cole, sino que ahora también me puedo contar más historias por todo lo que alcanzo a través de la red. Con lo cual, nuestra manera de construir nuestra identidad se ha hecho mucho más compleja, mucho más rica y compleja, con todos sus puntos positivos y negativos y con todos los interrogantes que tenemos que poner sobre eso para ver cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, y hay un enfoque de investigación, ¿vale? Aquí meto la parte de investigación, que es la etnografía colaborativa, que es con la que estamos trabajando ahora nosotros, que nos permite que el propio profesorado, que el propio alumnado, que voy a beber un momentito, ¿vale? Bueno, afortunadamente la tos no me está acompañando, porque no sé si es que era un trío, porque yo creo que también estuve debajo del mismo aire acondicionado. Bueno, el enfoque etnográfico colaborativo consiste en irnos a las aulas, a las casas, a la calle, nos permite el poder conocer, el poder tener también al propio alumnado, al propio profesorado, a las propias familias, como investigadores e investigadoras, aunque eso nos crea problemas con los proyectos de investigación, porque se pueden comprar probetas, pero no se puede pagar a la gente para que participe, como para gratificarle, ¿no? Tener un reconocimiento a las horas y horas de ayudarnos a investigar, pero bueno, algún día podremos resolverlo, ¿no? Bueno, eso permite que las personas cuenten sus historias y conforme van narrando sus historias podemos conocer cómo van construyendo esas identidades y cómo están afectando, cómo están influyendo, esos son datos para investigar el impacto, cómo están influyendo los medios de comunicación y todas los audiovisuales, todo lo que está en la red con lo que va interactuando. Y además, esto es algo que lo siento, lo tenía que incluir porque para mí es esencial, es una cuestión de justicia social. Y además lo represento con esa imagen de un mandala donde se representa la vida, el útero, la feminidad, el contacto con la tierra, el contacto con la vida. Porque en definitiva hablamos de vivir, convivir, en definitiva hablamos de la vida, aunque a través de los medios, que parece que es como algo separado, pero no, que son parte de la vida. Soledad, perdona, sí, pero hemos consumido el tiempo. Vale, resumiendo. Pues voy terminando. En definitiva, nos importa ver cómo podemos reconstruir y cómo podemos ayudar, cómo podemos ser críticos con cómo estamos aprendiendo todo eso. Simplemente quería poner esta imagen, bueno, ahí habla de relación del sistema terapéutico, pero en realidad es cualquier sistema. La cuestión es que nos construimos en interacción con todos nuestros sistemas y, ojo, también ese youtuber o ese nauca o esa nauca, ¿no? Y ese docente en el aula y ese papá, esa mamá, resulta que también nos estamos transformando con lo que nos van devolviendo todas esas personas con las que estamos interactuando. La cuestión, y ya cierro con esto, sería esta pregunta: ¿qué ocurre también a la persona que comunica? Porque claro, siempre estamos pensando en qué le pasa al que le llega, pero ¿qué me remueve a mí? ¿Qué devuelvo yo cuando estoy ofreciendo un contenido en el aula? Me da igual si es en el aula, en la casa, a través de una web, a través de un vídeo de YouTube, a través de un vídeo educativo. ¿Cómo recogemos todo eso que nos aporta y cómo lo reelaboramos también en nuestra identidad? Y, bueno, esto me lo voy a saltar un momentito, porque en realidad lo he ido diciendo todo. Ya digo que lo he ido poniendo aquí para que se os quede escrito, ¿vale?
Esto, la idea del aprendizaje transcontextual, es que además podemos utilizar el móvil, la tele en cualquier sitio, con lo cual estamos interactuando con mucha gente a la vez, y yo lo que quería quedarme era con estas preguntas finales. A ver, bueno, esto por deciros que hay algo ahora, ¿vale?, que se llama un enfoque de investigación que se llama etnografía digital, pero os tengo que reconocer que yo la descubrí el viernes pasado, día 31, día antes de mi aniversario de matrimonio, de boda, con el que me encontré con un viaje sorpresa al fin de semana, con lo cual no lo he podido procesar mucho, pero lo poquito que pude procesar de lo que es la etnografía digital lo quería compartir, porque creo que nos da muchas pistas y muchas pautas para hacer esa investigación educativa que hace falta hacer, sobre todo lo que aportan los medios audiovisuales. Así que disculpadme que solo lo haya sintetizado ahí, porque ni yo misma todavía he visto toda la proyección que puede tener. Así que lo dejo ahí como un botoncito para acabar preguntándonos. Yo al menos me hago esa pregunta. ¿Eres tú consciente de tu lugar? ¿Y cuál es tu compromiso con la justicia social? Porque no es gratuito que hagamos todo esto a través de los medios. Si no es con ese compromiso, si no es para construir una sociedad mejor, ¿a dónde queremos ir? Muchas gracias. El siguiente participante va a ser Ramón Noguera, es psicólogo, profesor universitario, trabaja en varias universidades, ha trabajado también como consultor de relaciones humanas, ¿puede ser? Recursos humanos. Recursos humanos, perdón, ya a estas alturas de la mañana las neuronas no funcionan tan bien. Formador de habilidades, tiene un blog y da también conferencias divulgando todo tipo de contenidos relacionados con los temas que nos preocupan. Él destaca que la psicología es un campo especialmente plagado de pseudociencias y supongo que sobre eso va a atacar por ese frente. ¿Le doy? Yo no sé qué hago aquí, porque cuando me llamó Mai y me invitó a participar en estas jornadas, ¿se acopla mucho? ¿Vale? Yo lo hago todo mal. Yo digo montaña de tacos en las charlas, luego me tomo cerveza en algunas conferencias, entonces viene la gente a darme por culo en YouTube con que si promuevo el alcoholismo entre los jóvenes, como si yo tuviera esa influencia en los jóvenes, iba a dar yo charlas, ¿sabes? Iba a estar yo dando charlas porque sí, sin cobrar. No tengo en mi docencia, yo trabajo en la UDG, en la Universidad de Girona, este año empecé a trabajar en la Ramon Llull y trabajo también en Abat Olivaceu. En los cursos que yo doy en el grado de psicología no uso prácticamente medios audiovisuales, en los otros cursos los utilizo de una forma pues, mucho menos espectacular y mucho menos eficiente que como hace Conchi, así que yo no sabía qué coño pintaba yo aquí. Así que titulé la charla como divulgar es peor que mal, porque yo lo hago todo mal, pero dándome cuenta de lo mal que lo hago, se me ocurrió una idea que quería comentar con vosotros acerca del mundo de la divulgación. Y como lo mío es dar por culo, dije, pues voy a venir a una jornada organizada por una fundación de audiovisuales a decir que tampoco hay que fliparse con los audiovisuales, ¿vale? Pero esto viene parte de... Nací aquí y estudié aquí. Y ya en la Facultad de Psicología de Granada, la gente en el bar me representa, yo empecé a darme cuenta de una cosa que pasa con la psicología, que es que todo el mundo sabe quién es este tío, ¿verdad que sí? Vamos, los rabos son una pista. ¿Quién es este tío? Sigmund Freud, que es el rey mamarracho, es una unidad de medida en una escala de inventos, ¿sabes? Por ejemplo, cualquier cosa que publica OK Diario, pues son 8 o 9 Sigmund Freud en una escala de invents de 10. Pero nadie sabe quién es este tío, o casi nadie. Los psicólogos callados. ¿Quién es este tío? Este tío es Frederick Skinner y es el psicólogo más grande de la historia. Tendréis que arrodillaros y ponerle una velita al lado de la Macarena o el Cristo el Gran Poder o lo que coño mole, porque es el psicólogo más importante de la historia, es uno de los padres del análisis funcional de comportamiento. ¿Quién es este tío? Bueno, el nombre lo pone ahí, es Aaron Beck, es el padre de la terapia cognitiva contra la depresión, que probablemente, aunque las cifras exactas en este campo son difíciles de conseguir, ha salvado muchas más vidas de la depresión que todos los antidepresivos que se han producido jamás. Y nadie sabe quién es este tío. Y claro, también me di cuenta ya en la facultad de que cuando hablamos de psicología, la gente piensa que es un mamarracho con un sofá, hablando de si querías follarte a tu madre o no, y la psicología es mucho más que eso. La psicología es esto.
Un laboratorio donde hay gente haciendo tareas insufriblemente aburridas delante de un ordenador. La psicología es esto. Es un laboratorio donde observamos a la gente interactuar en situaciones tan reales como podemos y analizamos su comportamiento. La psicología es esto. Mucha gente no lo sabe, pero varios premios Nobel de fisiología son psicólogos. Los mejores manuales de metodología de estudios científicos son hechos por psicólogos. El método de análisis de potencia a la hora de analizar resultados experimentales lo parió un psicólogo. En lo tocante a ser una ciencia, nadie nos tose. Nadie. Y sin embargo, la gente cree que un psicólogo es esto, esta mierda. Y claro, eso es una cosa que a mí me cabrea un montón. Me cabrea un montón porque me da mucha vergüenza ajena. Además, yo cada vez que leo a un psicoanalista me cabreo un montón, se me ponen los cojones como sandía, de verdad, porque es que no puedo con esto. Y dije, ¿qué es lo que está fallando aquí? ¿Por qué la gente cree que la depresión y la ansiedad es que tú tienes una enfermedad en el cerebro y se te cura con pastillas, a pesar de que en 70 putos años no se ha formado ninguna acumulación significativa de evidencia de que hay un desequilibrio de la serotonina, que antes no era la serotonina, ahora están diciendo que va a ser la ketamina y mañana será otra mierda? Acaban de tirar por el suelo la hipótesis genética de la depresión. Había un gen que se supone que estaba relacionado con la causa de la depresión porque es un gen que transporta serotonina y, por supuesto, pues muy redondo, y resulta que no, que ha dicho otra vez la evidencia que no, porque muchos trastornos de la conducta no son enfermedades, sino que son adaptaciones del individuo a un entorno adverso. Otros quizás sí sean enfermedades, tampoco se han encontrado los marcadores biológicos. ¿Qué falla aquí? En mi trabajo, que es más o menos esto, porque he trabajado como consultor de recursos humanos, y si pensáis que las empresas son entornos racionales donde la gente se basa en la evidencia, o sea, no hay más mamarracho por metro cuadrado que en un departamento de recursos humanos, que si coaching, que si eneagramas, que si programación neurolingüística, que si puntas de polla en vinagre. No hay quien aguante esa mierda. Si eres mínimamente amante de la psicología basada en la evidencia, la psicología, porque lo otro no es psicología, es una gilipollez. En ese trabajo, en el trabajo con pacientes, en consulta, en el trabajo como docente desde hace 7 años, me di cuenta de que hay un factor importantísimo, que es que a veces yo creo que nos flipamos mucho con lo audiovisual y olvidamos que hay cosas que son más importantes a la hora de cambiar la opinión pública. Yo empecé con esto en 2004, ese es mi blog. No se llamaba así cuando empecé porque era una bitácora puramente personal, no había redes sociales, así que tú ibas allí, contabas tu vida porque era idiota. Y a partir del año 2007-2008 empecé a hablar más de psicología. Antes hablaba ocasionalmente de psicología, como podía hablar de otras cosas, y empecé a hablar más de esto. A mí me gustan los blogs porque los blogs tienen una ventaja respecto del audiovisual. La lectura es eficiente en cuanto a tiempo. Se tarda mucho menos en leer un artículo que en ver una charla. Y en segundo lugar, la lectura se puede referir una y otra vez. Cuando tú ves un vídeo, luego se lo cuentas a alguien, lo que tú le cuentas es la versión que tú recuerdas de la película que viste, según lo que entendiste, que se parece al original como un huevo a una castaña. Luego llegaréis y diréis que viste un psicólogo que decía muchos tacos y luego lo mismo: no soy psicólogo, soy politólogo y no soy de Granada, soy de CAI, o cualquier cosa. Cuando lees, la información se retiene, pero es que además la información en un blog se archiva de una manera que las redes sociales no permiten, son efímeras. Y empecé a pensar que a lo mejor hay algo detrás de todo esto, porque yo no estoy en contra del uso de audiovisuales. A mí lo que hace Conchi me flipa, me parece imprescindible para lo que ella explica utilizar las animaciones que ella utiliza. No concibo que se pueda hacer de otra manera mejor. Y me encanta el hecho de que muchos usamos las redes sociales para llegar a gente, pero el problema con las redes sociales es que, y hasta cierto punto con los blogs, las redes sociales, los blogs se autoseleccionan. Esto es, tú lees blogs y sigues a gente con la que estás de acuerdo. Si tú eres de izquierdas, tú no te dedicas a leer blogs fachas porque te da una subida de tensión y te mueres. Si tú eres un facha, no te vas a poner a leer el diario.es porque te da una embolia. Es lógico, es supervivencia. Cuando yo empecé con el blog me di cuenta de que los artículos que más atención atraía eran los que permitían no solo la presentación de la información, sino la interacción, el debate, la discusión con la gente que venía y te preguntaba esto con más, bueno, y los que venían a insultarte también, claro, evidentemente. Y esta es una foto de mierda de mi primer evento divulgativo en 2011, un Escépticos en el Padre en Madrid, donde hablé por qué la gente cree en cosas paranormales, ¿de acuerdo? Este fue mi primer contacto con la divulgación y me flipó porque a mí que me dan cerveza gratis por hacer cosas, me flipa. Yo soy así de básico. Y ahí me di cuenta de una cosa importantísima. Mucha gente, a mí me llamaron aquí por el blog, me conocieron por el blog, hice amistad con Chema Mateos y él me invitó y me di cuenta de que lo más importante en la divulgación muchas veces no son los medios, porque mis medios son lo más espartano que podéis imaginar. A mí no me gusta el PowerPoint, yo el PowerPoint lo monté ya por la noche, terminé de montar a la medianoche porque el PowerPoint me da urticaria y cuando tengo que montar un PowerPoint lo dejo hasta el último puto minuto posiblemente. Pero es que no era eso lo importante era bajarse al barro y ahora explicaré lo que quiero decir con esto. A partir de este evento di más, como por ejemplo sobre la enfermedad mental hay muchísimos mitos.
Hablaba sobre psicópatas, hablaba sobre depresión, he hablado sobre trastorno de la conducta y a veces utilizo medios audiovisuales, pero los medios audiovisuales siempre tienen que ser un apoyo, no pueden ser la base de nuestra fundamentación. Ayer vi unas conferencias que se dieron aquí, flipantes, de alguna gente que tiene unos canales de YouTube que son impresionantes, particularmente esta chica Dawson de apellido, la bióloga, Inés Dawson, me dejó absolutamente maravillado, pero creo que ese es el primer paso y luego hay que ir más allá, y hay que bajarse al barro. Porque cuando estás tú ahí, a cara perro, con la gente a esta distancia, es cuando tú realmente tienes la oportunidad de convencerles. Porque yo no he visitado todavía el canal de esta chica, vi los vídeos anoche mientras preparaba el PowerPoint, porque tampoco va a hacerlo bien sin procrastinar una milla, y yo pensaba, los comentarios que le tienen que llegar a esta tía al vídeo de YouTube tienen que dar sida. Porque, de nuevo, es fácil que el que no está convencido interactúe negativamente contigo y la capacidad del medio audiovisual para convencer es limitada, muy limitada. La capacidad de persuasión que tú tienes en una interacción cara a cara es mucho mayor. En el año 2016 me abrí Twitter y los dos hilos más retuiteados que he tenido en mi vida fueron dos en los que decía a la gente no toméis leche cruda, cojones, que parecéis imbéciles, ¿sabes? Y luego hago un hilo sobre seco de confirmación y disonancia cognitiva y tiene 2.000 tweets y el otro tiene 15.000 porque yo no entiendo a la gente. Y Twitter es muy guay para llegar a mucha gente, pero de nuevo, las redes sociales y los clips y los GIFs y las cosas que ponemos ahí tienen una capacidad muy, muy buena de alcanzar a quien ya se cree lo que tú dices y muy regulera de alcanzar a quien no se lo cree. Porque a fin de cuentas ahí es mi cara de gilipollas, que podría ser cualquiera, o sea, quiero decir, yo podría no tener esa cara, bueno, la tengo, pero no podría no tenerla y ser una chica que se esconde como un chico para que no abusen de ella en internet, que eso no pasa nunca, jamás. O podría ser un niño de Tailandia que se hace pasar por profesor español porque vete tú a saber, la gente es rara. Es difícil entablar una relación real con un divulgador que fundamentalmente trabaja a través de medios audiovisuales. Esa es mi tesis, ¿vale? A raíz de eso vinieron más cosas. Esta es la charla más exitosa que he tenido nunca. ¿Por qué fracasan tus parejas o por qué tu pareja va a fracasar? Más concretamente, porque a mí me gusta dar por culo con los títulos. ¿Por qué tu pareja va a fracasar? 50.000 y pico, 52.000 visionados en YouTube, una segunda parte que tuvo otros 25.000. O sea, un montón de gente ha perdido un montón de horas de su vida, porque además son más largas que un día sin pan. Y a raíz de esta me invitaron a dar una charla TED en Madrid de por qué cambia la gente sobre modificación de conducta. No es que me guste sacarme en fotos, es que no tenía otra cosa que poner y algún PowerPoint tenía que montar, ¿vale? Y esta charla fue una experiencia genial. O sea, estar en un auditorio grandísimo, sabiendo que había miles de personas viéndolo en streaming, para mí era un salto de nivel enorme. En los ensayos previos pegué 2 blancos que flipas, que no me había pasado nunca. Mi mujer, no sé cómo no me dio un mazazo para que me callase la noche antes. Y me di cuenta de una cosa, y ahí es donde se cimentó esta idea. Esto es fantástico, llega a mucha gente, es bueno, se tiene que hacer. Se tienen que hacer canales de YouTube como los que vimos ayer, el del chico que hacía divulgación sobre libros, también genial, fantástico. Se tiene que usar material audiovisual en clase, todo fantástico, pero nada sustituye a esto. Bajarse al barro y meterse en un bar a 40 grados, como la primera vez que conocí a Óscar Huertas, que me invitó a dar una charla sobre parejas también en el Lemon Rock, y estar hablando con la gente en tu cara. ¿Por qué es muy fácil fliparse? Es muy fácil fliparse con las metodologías. Por ejemplo, se ha hablado de Moodle. Yo odio Moodle con todas mis fuerzas. Yo me inyectaría gasolina en la uretra para poder orinar llamas sobre Moodle. Yo odio Moodle. Yo solo uso Moodle para dejarle a mis alumnos mensajes de coger este enlace, aquí hay una carpeta compartida de Google Drive, no voy a usar Moodle nunca más. Las nuevas tecnologías ayudan, pero no sustituyen. Y a veces pienso que cuando se habla de cómo hemos cambiado, nos olvidamos de una cosa, que es que nuestros organismos siguen siendo esencialmente los mismos que hace 20.000 años. Y si hay algo para lo que estamos imprimados, si hay algo para lo que estamos preparados, es para la interacción humana. Si hay algo que es significativo, el reforzador social. Si hay algo que es significativo, el aprendizaje por modelado. El modelado que hace un profesor. Y un libro te puede cambiar la vida, y una charla de YouTube te puede cambiar la vida, y un tweet te puede cambiar la vida. Y eso ocurre y pasa. Pero no creo que deba ser nuestro mecanismo de elección. El mecanismo de elección es bajar al barro. Y si tienes un canal de YouTube, está guay, hazlo. Tienes mis 10, de verdad, que te subvencionen, monta un Patreon, que te den pasta, fantástico, toma mi dinero. Pero intenta bajar al barro. Intenta bajar al barro. Si tienes un blog, intenta bajar al barro. Intenta bajar al barro, porque si no, pierdes credibilidad frente a los mamarrachos, porque los mamarrachos sí bajan al barro. Y yo no voy a poner fotos aquí, porque no tengo ganas de que me denuncien. Pero hay, por ejemplo, cierto cabrón que se dedica a decir que el cáncer lo curan las plantas, ¿vale?, que baja al barro. El otro día vi un vídeo de un psicólogo que me dio sida completo, y me salían las pústulas y se me abrían las carnes, hablando del narcisismo perverso y unas mierdas de 50 sombras de Grey, que yo decía, madre mía del amor hermoso, voy a sacar la mano por la pantalla y te voy a dar una hostia, que te voy a vestir de torero.
Y ese tío baja al barro y va a dar charlas. Y la gente se lo cree porque nos creemos a quien tenemos delante. La gente prefiere al homeópata y la gente prefiere al naturópata, al médico de la Seguridad Social, porque el médico de la Seguridad Social, que es un pedazo de profesional con un piano, un señor o una señora formado, preparado y que estudia, tiene 6 putos minutos de media en Cataluña, no sé en otras comunidades, pero yo vivo en Barcelona, Cataluña son 6 putos minutos. Y hacen lo que pueden, y lo hacen lo mejor que pueden, y su trabajo es absolutamente encomiable. Pero el homeópata se sienta con el paciente, y tú qué comes, y cómo cagas, y cómo te sientes respecto a tu matrimonio, y qué tal tus niños, qué coñazo, y entabla un vínculo, y ese vínculo crea credibilidad. Entonces, nosotros tenemos que bajar al barro, porque yo puedo escribir 6.000 páginas en mi blog sobre relaciones de pareja, pero yo creo que a la gente me la gané ahí. Hablando delante de ellos y hablando con ellos acerca de cómo funcionan realmente las relaciones de pareja y qué es lo que hacen que las relaciones funcionen o no. Esto es lo que tú quieres ver. 70.000 visionados no es esto, porque no sabes quién está de acuerdo contigo y quién no. Que la gente vea tu vídeo no significa que estén de acuerdo. Que la gente retuitee tu mensaje no quiere decir que esté de acuerdo. Yo retuiteo muchas cosas con el comentario, mira, es un normal, ¿sabes? O sea, y me quedo tan pancho. Esto no es necesariamente divulgación exitosa. Así que, si tuviera que dar un mensaje, es que los divulgadores tenemos que crear piña, tenemos que apoyarnos los unos a otros, tenemos que difundir nuestros mensajes, pero sobre todo tenemos que bajar al barro. Esto es de cuando estábamos todavía sobrios, en el Desgranando 5, luego ya la cosa no fue tan presentable. Esto es gente de verdad entablando relaciones de verdad. Que los medios audiovisuales no nos distraigan del hecho de que el trabajo de comunicación es un trabajo de interacción cara a cara. Evidentemente no podemos llegar a todo el mundo. Hay mucha gente a la que yo no podré ver. A veces recibo mensajes de apoyo y de ánimo desde países lejanos, desde Latinoamérica, gente que llega y me dice, ostras, vi tu charla, me encantó, me ha ayudado mucho. Y es fantástico y lo aprecio y de verdad que me toca la patata. Pero tenemos que bajar al barro tanto como podamos. Así que, por favor, usemos medios audiovisuales al límite de sus posibilidades. Saquemos todo lo que podamos, todo el jugo que podamos de estas herramientas. Pero no olvidemos que hay que bajar al barro, hay que mancharse las manos, hay que ponerse delante de gente, porque grabar un vídeo de YouTube es una tarea muy exigente técnicamente, sin duda alguna. A mí no me da la vida para hacerlo, por eso yo lo hago todo mal, porque yo tampoco tengo un canal de YouTube, ni tengo Instagram, ni tengo nada de esto. Pero también es cómodo, porque no te expones. Y si queremos ser creíbles como divulgadores, tenemos que bajar al barro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por no tener que reñirte, me haces un favor, y por tu sentido del humor. Pasamos a Catherine Martínez. Catherine estudió Marketing y Relaciones Públicas y destaco de su... Bueno, forma parte del equipo de Plátano Melón, que seguro que todos conocéis, y simplemente destaco de su currículum que su misión es romper tabúes para naturalizar la sexualidad. Es decir, yo creo que va a estar relacionada la charla con la de Laura y seguro que nos interesa mucho. Gracias, Catherine. Muchas gracias. A ver, has dicho que hay mucha gente que conoce Plátano Melón. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuánta gente conoce Plátano Melón? Vale, bueno, lo bueno es que no estáis cansados de mi voz. O sea, que eso es un punto positivo para mí. A ver, bueno, como ha dicho mi compañera, yo soy Katy, de Plátano Melón. Soy encargada de todo el contenido. Como veis, soy millennial, es decir, redes sociales. Así que voy a intentar hablar un poco de eso aquí. Pero antes, quería haceros una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos centímetros mide el clítoris? A, 3, o sea, B, 10, C, 8 o D, 2. Podéis levantar la mano. ¿Quién cree que la A? Ok. ¿Quién cree que la B? Ok. ¿Quién cree que la C? Ok. ¿Y quién cree que la D? ¿Y la gente que no ha levantado la mano, qué cree? Porque un montón de gente se acaba en plan, bueno, esto no va conmigo. Depende del momento. Claro. Pues, bueno, esto es una buena noticia, al menos para nosotros, para Plátano Melón, porque tendréis que seguirnos en todas nuestras redes, porque el clítoris mide 10 centímetros. Y creo que he visto como a 2 o 3 personas nada más levantando la mano. En la imagen veis que hay una parte que pone todo lo que conoces, porque es lo que se ve, en plan, a simple vista, si te fijas, porque a veces ni te fijas, porque Laura ya dijo que tú lo puedes buscar en Google, tardas más tiempo, además que como te salga esta imagen de aquí, suerte.
porque no se ve así. Pero bueno, dentro está todo lo que te falta, ¿no? Eso es el restante de los 8000 terminaciones nerviosas que tiene el clítoris para dar placer, ¿vale? Bueno, habiendo roto un poco el hierro para mí, porque vosotros no os mojasteis mucho, quería explicaros quién es Plátano Melón. Pero para saber quiénes somos y a dónde vamos, es muy importante saber de dónde venimos. Y antes de que Plátano Melón naciera, el mundo de la juguetería erótica estaba controlado por empresas. Si no estáis de acuerdo podéis levantar la mano y llevarme la contraria, no tengo ningún problema, pero estaba llevado por empresas que tenían una comunicación muy oscura y tenían también una imagen visual muy oscura. En plan, dominaban los colores rojos, negros, esas tiendas o sex shops tenían las puertas de espejo, que a mí personalmente no me invitan a entrar, y su comunicación estaba muy enfocada en satisfacer las necesidades masculinas, pero no se habían planteado en satisfacer las necesidades también de las mujeres, o de los hombres y de las mujeres, que sabían que su sexualidad era algo importante, pero a ver, que tampoco es tan importante. Quiero decir que cuando tú le preguntas a una persona cómo está tu sexualidad, seguramente te dirá de putísima madre, ¿sabes? Porque no se planteará que puede llegar a mejorar su relación sexual consigo misma. Entonces, Plátano Melón nace aquí. Plátano Melón nace con la necesidad de aportar luz, claror y diversión, y sobre todo muchos colores, en un mundo donde la comunicación era algo muy oscuro y era algo muy lejano a lo que es la realidad en las calles. Y nace con una visión muy clara, muy importante, que es básicamente, nosotros creemos que si tú tienes una relación sexual sana contigo mismo o contigo misma, es una de las claves para alcanzar la felicidad, porque si tú tienes una relación sexual sana contigo mismo, o contigo misma, repito, tú puedes tener mucha más autoestima contigo, mucha más confianza en ti, y si tú tienes una pareja, eso se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque vas a tener mayor complicidad con tu pareja, y al final, esos son claves para alcanzar la felicidad. Y lo hacemos a través de dos pilares, producto y comunicación, que por el producto voy a pasar muy por encima y bien rápido, que básicamente tenemos un target, o sea, un público de personas entre 25 y 35 años, que como he mencionado antes, no necesariamente saben que la sexualidad es algo importante, y de hecho la gran mayoría de estas personas no ha tenido en su vida un vibrador en su mano, en su vida. Entonces, nuestro objetivo es tener productos de alta calidad a buen precio, claro que sí, pero que además sean visualmente atractivos, que sean cookies. Para que me entendáis, que tú tengas un juguete vibrador de la marca Plátano Melón en tu mesita de noche y tu madre o hijo, ¿no?, por el público que estamos ahora aquí, ni se entere, o sea, que no lo sepan, ¿vale? Y además que toda la información que recibimos de nuestra clientela a través de atención al cliente lo transmitimos directamente a producción, básicamente porque vuestra opinión es importante. Y ahora en lo que sí que me quiero centrar es en la parte del contenido. Y una vez más hay que entender dónde estábamos antes de que llegara Plátano Melón. Antes de que llegáramos al mercado, la información sobre educación sexual era básicamente como una persona con una bata blanca, una mesa que nos separaba y que tú ibas allá con un problema o con una pregunta y muchísimas veces salías con la misma pregunta, porque te respondían con palabras que no te enterabas, ¿vale? O sea, no por nada, sino porque es una comunicación muy médica, muy distante. Y además, como ya comentó Laura anteriormente, lo que sabemos de educación sexual lo sabemos a través de la pornografía, que es básicamente ciencia ficción. Como no nos planteamos aprender a conducir viendo Fast and Furious o ir por la calle de aquí de Sevilla y encontrarte a tu mano derecha a Terminator a punto de cruzar la calle a tu lado, porque sí que te planteas aprender sobre educación sexual, que también, como dijo Laura, es un aspecto fundamental de la vida, de gente que está actuando y que está interpretando un rol. ¿Sabes qué es? Que no tiene sentido. Lo que pasa es que no hay o no había plataformas que te ayudaran a conocer la educación sexual de una manera cercana. Y por eso es uno de los objetivos que tiene Plátano Melón, que es enseñar educación sexual de una forma cercana, divertida, fresca, siempre profesional, porque trabajamos con un equipo de sexólogas, pero desde una forma que llegue a todo público. O sea, lo que buscamos es aportar soluciones reales a problemas reales, ¿vale? Entonces, como veis aquí en la diapositiva, voy a ver si tengo pulso porque se me da muy mal, ¿vale? Pero en la imagen, ¿ves? No. En la imagen de aquí, esto de aquí es las fotos que más han gustado a nuestra audiencia en nuestro Instagram, por ejemplo. Y esto de aquí, soy muy mala, esto de aquí es
algunas cartelas de nuestros vídeos de YouTube. Nosotros lo que entendimos es que hay que informar sobre sexualidad de una forma cercana y divertida y que, sin duda alguna, las redes sociales son una plataforma súper importante para difundir información, siempre y cuando con un compromiso con la sociedad. Y esto de aquí nos permite estar a las puertas, hoy en día, a las puertas de una comunidad de 1 millón de seguidores que no solo quiere aprender, sino que también se quiere comunicar y quiere debatir sobre sexualidad. Y somos, o sea, para tirarnos un poquito de flores, gracias, somos la primera marca en el sector que llega a 100.000 seguidores en Instagram. Y esto lo único que hace es ratificar una vez más el rol educativo que tiene Plátano Melón, que lo que ayuda y lo que viene a hacer es básicamente enseñarle a las personas a vivir mejor consigo mismas, a entenderse más y como consecuencia a convivir de una forma mucho más sana. Pero, lamentablemente, nos enfrentamos con barreras muy grandes, porque el reflejo o el espejo de los tabúes que tenemos a día de hoy, siglo XXI, en la sexualidad, se reflejan en las multinacionales como Facebook o Instagram, por ejemplo. La educación sexual es muy necesaria y es muy importante, pero no nos dejan divulgar esta información de forma libre por Internet, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, el pasado 28 de mayo, o sea, el martes pasado, he dicho sin ir muy lejos, fue el día de la higiene menstrual, ¿vale? Y desde Plátano Melón queríamos reivindicar este día porque, para hacerlo corto, por ejemplo, en Ghana a las mujeres se les dice que no se pueden bañar cuando tienen la menstruación porque si no va a haber infecciones y va a traer infecciones para toda la aldea. Eso es mentira, es un mito. Entonces, desde Plátano Melón queríamos romper con este mito y queríamos divulgar información sobre este tema. Pero es que nosotros no podemos invertir dinero en Instagram y decirle al señor Instagram, oye, mira, te doy aquí, yo qué sé, 2 euros, para que tú le muestres esta información a muchísima más gente, porque es que no nos lo permiten directamente. O en YouTube, por ejemplo, el 14% de nuestros vídeos están capados y están categorizados como contenido adulto o pornografía, cuando lo único que buscamos es educar sobre la sexualidad desde una forma muy ligera, muy fresca. Por ejemplo, en Instagram, ya lo visteis, me voy para atrás para recordar, jugamos muchísimo con el humor inteligente. Por ejemplo, en la del monedero, en esta de aquí queríamos hablar de la regla del pulgar, porque la prima de Napoleón Bonaparte dijo que, descubrió tras un estudio que si tú querías tener un orgasmo por penetración, la distancia que tenía que haber entre el clítoris y la entrada vaginal era de 2,5 centímetros. Y midiendo cosas nos dimos cuenta que una moneda de 2 euros medía 2,5 centímetros. Y el monedero no hace falta que os explique a qué hace referencia, ¿verdad? Que no. Y en YouTube, por ejemplo, lo que buscamos es enseñarte, por ejemplo, cómo hacer que tu pareja tenga más placer con animaciones, con ilustraciones, con contenido didáctico. Tenéis que pensar en Plátano Melón como la bricomanía del sexo o como el art attack del sexo, porque eso es lo que buscamos, enseñar de una forma visual y que cuando tú estés ahí dándole, no tengas que parar para buscar en Google dónde está el clítoris, sino que ya te acuerdes de por sí, porque lo viste, además tienes ahí una ilustración en la cabeza de dónde está. Pero bueno, me he pasado. Sin duda alguna, lo que hacemos en Plátano Melón es invertir muchísimo en la creatividad, porque es la manera de hackear el sistema de alguna forma. Lo que tenemos que conseguir es que la gente hable de nosotros. ¿Y cómo hablan de nosotros? Pues ofreciéndoles contenido que les sea interesante y que además sea gracioso y que les apetezca compartir. Como es el ejemplo de uno de los clásicos del Real Madrid, no me hagáis recordar de cuál porque soy fatal con las fechas. Pero lo que hicimos fue aprovechar que tenemos esta comunidad que está con tantas ganas de hablar sobre sexualidad y preguntarles que si en la pareja pues gustaba el fútbol, ¿qué pasaba si uno era del Barça y el otro era el del Real Madrid? ¿Qué pasaba si tu equipo pierde? ¿Afecta a la sexualidad? Y lo que conseguimos fue que se hiciese eco, los medios, tanto nacionales como internacionales, se hiciesen eco de esta noticia. Porque no es que solamente publicásemos los resultados, porque eso sería bastante aburrido, sino que con nuestro equipo de sexólogas sacamos unos learnings y unos tips para las parejas, para qué pasa esos días en los que tu equipo pierde, ¿no? ¿Qué hacer en la cama? ¿Cómo hacer que esa pasión no se apague? Otro ejemplo, por ejemplo, es el del alegrador, que no sé si conocéis que en el siglo XIX y antes también había una enfermedad única de las mujeres que se llamaba histeria femenina, que las causas básicamente eran deseo sexual, lubricación vaginal e irritabilidad. Entonces, hubo alguien que consiguió la
cura a esta enfermedad que consistía básicamente en hacer un masaje genital a la mujer hasta que llegase a la histeria paroxista. O, bueno, ya, paroxismo, eso, whatever. La cuestión, en cristiano, y para que nos entendamos, que masturbar a la mujer hasta que llegara al orgasmo, básicamente. Y luego hubo un iluminado, porque claro, esto es lo que tenía que hacer el doctor, manualmente, os imagináis lo cansado que podía estar, ¿no? Entonces hubo un iluminado que hizo una máquina que llamó Consolador, que lo que hacía era hacer esta masturbación de una forma más mecánica. Y lamentablemente este nombre, Consolador, ha sobrevivido 2 siglos hasta el día de hoy porque le seguimos llamando al vibrador Consolador. Y el vibrador, muy lejos de consolar, lo mucho que te hace es alegrar. Entonces, este Plátano Melón, abrimos una petición en change.org para que la RAE cambiara el término de consolador a alegrador. Y fue la primera vez que Plátano Melón salió en medios de forma 100% orgánica. La gente, al final, se hace eco de estas cosas graciosas y es una de las formas de romper el tabú de la sexualidad. Y por último, y paso así por encima, el alegrómetro, que aquí lo que hicimos fue, yo creo que esta diapositiva lo explica bastante bien, con todo este tema de vivir y convivir, ¿no? De que hay gente, nos tenemos que llevar bien y tal, pues hay gente que tiene mucho poder y están muy amargados. Entonces, esta gente desde su amargue, desde su pique, toma decisiones que nos afectan directamente a nosotros, que no tenemos nada que ver. Entonces, desde Plátano Melón quisimos poner una solución. Le enviamos un kit alegrador a esta gente de aquí, a Mariano Rajoy, a Angela Merkel, Kim Jong-un, a Vladimir Putin, que no sale porque era muy feo, a la reina Leticia o a Pablo Motos, ¿vale? El único paquete que nos devolvieron fue el de Kim Jong-un, el coreano, porque no pasó por su aduana, pero de resto ningún paquete volvió. Nadie nos dijo, oye, chicos, gracias por el regalo, de verdad, pero tampoco nadie lo devolvió. Y el que calla, otorga, y creo que estaréis de acuerdo conmigo. Y básicamente tenéis que pensar como conclusión, tenéis que pensar en Plátano Melón como los hippies de la sexualidad o los happy pills de la sexualidad, que lo que hacemos es hablar de la sexualidad de una forma graciosa, para romper tabúes y para que personas como vosotros y como vosotras veáis que la sexualidad no da tanto miedo, que no es un tabú, que está ahí y que podemos hablar tranquilamente de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katy. Ha sido muy ameno. Bueno, creo que no voy a presentar a Sergio porque ya todos lo conocéis. Esta mañana estuvo impartiendo la ponencia de las 10 de la mañana. Es director de diseño estratégico para el Instituto para el Avance de la Narrativa y él nos va a explicar algunas cosas más que se le quedaron en el tintero esta mañana. Hola, vale, parece que esto ya funciona. Bueno, muchas gracias de nuevo por escucharme. Tengo muchas ganas de contaros estas cosas porque, bueno, son un poco las obsesiones de un diseñador de contenidos y diseñador de información y que se dedica a divulgación, aunque, como ya sabéis un poco por los temas que escogemos y demás, no es el caso habitual de YouTube o de este tipo de redes porque nosotros no somos expertos de lo que hablamos, sino somos expertos en digerir y en diseñar, ¿vale? Para que funcione, efectivamente. Entonces, bueno, he cogido un poquito el reto de la pregunta que nos había trasladado MEI y la Fundación Audiovisual Andaluza para trabajar un poquito, bueno, no voy a entrar directamente al tema, pero vais a entender todo el giro que voy a hacer, ¿vale? Bueno, cosas que hemos aprendido con Ymaps. Ahora voy a ir viendo si me repito un poco. Bueno, vale, no, esto es maravilloso. Una de las cosas principales que pretendemos siempre es pasar de este primer estado inicial que tiene el espectador, que es el de la infoxicación, o sea, el de la sobredosis de información, que le hace estar parálisis por análisis o ignorancia o demás, ¿no? y que tiene este tipo de conceptos alrededor, ¿no? Juicios simplistas, sensación de no ser capaz de entender las cosas, memoria cortoplacista, ¿no? O sea, no tener perspectiva, no tener la big picture, ¿no? La foto fija, ¿no? De una cuestión. Y luego la rotundidad, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con nuestras preferencias ideológicas o de cualquier tipo, ¿no? O sea, un poco ensimismarnos, ¿no? en nuestro pensamiento.
Y luego el tomar argumentos de terceros, ¿no? Que es cuando tú no te pones a reflexionar ni a pensar y simplemente, pues este señor es el experto, pues cojo lo que dice y lo repito como un mono y ya está, ¿no? Cambiar todo este tipo de cosas por comprensión, hacer tuya la información, tener una base humilde, por lo menos de inicio, en la que yo ya puedo navegar y entender y poder, digamos, traducir, ¿no? Y digerir la información que hay en las noticias, las cifras, las cosas que nos salen en el telediario y demás, ¿no? El empoderamiento de soy capaz de entender, de eso soy un humano bastante inteligente y puedo, ¿no? Con ello. Cambiar, pues eso, de la memoria cortoplacista a la perspectiva histórica o la big picture, ¿no? Y el reconocimiento a la complejidad, que esto es muy importante, que es difícil, ¿no? Incluso nosotros, que a veces intentamos sintetizar, no se puede simplificar todo, ¿no? Vale, y entonces con esto fomentar el que haya una opinión propia, ¿no? Entonces, ha habido 3 claves que hemos estado desarrollando a lo largo de toda la serie de Whitemaps y otro tipo de contenidos que hemos hecho, ¿vale? Que es, primero, hablar a la audiencia como agente inteligente, que ya os lo hemos dicho, ¿no? Y que es un poco el empoderamiento y todo esto. Luego otro es eliminar barreras, ¿vale? O fricciones. Estudiamos un poquito quiénes van a ser la audiencia e incluso cuáles son los usuarios o los espectadores extremos, ¿vale? Por ejemplo, a nivel ideológico es uno de los primeros. Entonces tengamos cuidado con los términos que usamos para que alguien que sea muy de izquierdas no le rechine o para alguien que sea muy de derechas tampoco le rechine, ¿vale? Para que la reflexión o el debate pueda ser accesible para todo tipo de personas, independientemente del modelo mental que tengan de la realidad, ¿vale? Y por eso mismo intentamos trascender lo ideológico. Obviamente tenemos nuestro sesgo, somos varones blancos, no todos son heterosexuales en el grupo, pero bueno, madrileños, o sea, capitalinos, del centro, o sea, que tenemos un sesgo muy clarito, ¿no? Pero bueno, intentamos siempre trascender esto, ¿no? Con este tipo de ejercicios. Vale, esto ya os lo he comentado antes esta mañana. Lo importante de cualquier tipo de comunicación no es las views, sino el resultado de esas views. O sea, ¿qué genera? La interacción, el engagement, ¿vale? Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Vale, entonces ahora ya me voy a ir a lo que yo quiero ir, ¿no? Vale, estoy mirando el tiempo. Un back to basics, ¿vale? Y voy a empezar por una cosa que es como, parece que es como muy simple, ¿no? Pero ¿qué es la información, ¿no? Vale, conjunto de datos procesados, un mensaje que cambia el estado del conocimiento. O sea, tú tienes un modelo mental de algo y te lo cambia, o te lo modifica, o te incorpora algo nuevo, ¿vale? Entonces, datos sensoriales, los percibimos, los procesamos, le ponemos nombre, que eso se llama semiosis. O sea, cuando tú de repente encuentras algo en la realidad, una silla, y para ti silla tiene una utilidad en tu tribu y a ti, pues entonces por eso le pones silla. Así empezamos a nombrar las cosas, ¿no? Según la utilidad, ¿vale? Y esa información te puede cambiar el estado o te puede hacer adquirir porque es útil, ¿no? Para ti, ¿vale? Y eso te permite tomar decisiones, ¿vale? Esto en realidad es un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Luego, esto me gusta mucho, ¿no? El origen etimológico de las cosas, y en este caso viene de informare, ¿vale? De dar forma a la mente, ¿no? Y de enseñar también, por ejemplo, que me gusta mucho. Me gusta menos disciplinar o instruir, ¿no? Pero bueno. Luego, los propósitos de la información. Los propósitos de la información pues pueden ser desde, pues eso, el lobo, ¿no? O intentar informar, ¿no? Con algo que es arquetípicamente, pues bueno, un servicio público, ¿no? Etcétera. ¿Vale? Pero generalmente una de las cosas principales y una de las cosas que más me gustan a mí es resolución de la incertidumbre. Y de hecho, no sé si os dais cuenta que cada vez tenemos más incertidumbre, porque tenemos más datos, más información, más caudal, más velocidad. Ahora volveré a eso, ¿vale? Entonces, representar, entretener, ¿vale? Y luego otras que pueden ser negativas o siempre hay que trabajarlas con dilema, ¿no? O sea, con ética, ¿no? Es persuadir de algo, dirigir la acción, imponer ideas, o eso claramente, pues no, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho más la de la educación, ¿no? Y hay que entender que es educación, que no es entrenamiento, ¿vale? Tú entrenas a un perro o instruyes a un robot. No somos ni un perro ni somos un robot, somos otra cosa, ¿vale? Mucho más interesante, ¿vale? Por eso se nos educa, ni se nos entrena ni se nos programa o instruye, ¿vale? Entonces, esto también es una cosa interesante, ¿no? Entonces, para mí, como diseñador,
y dentro de mi ética es como, para mí, diseño de información, cuando la diseño, tiene que ser compartir percepciones del mundo en vez de persuadir a otros de que lleguen a las mismas conclusiones. Aunque todos podemos caer en eso y además hay ciertas conclusiones que a lo mejor pues, son más básicas o lo que sea. Pero siempre me gusta mucho que sea una cosa que edifique, ¿vale? Que construya sociedad, ¿vale? Que crezca, que vaya para adelante, que incorpore más gente, pero no para dejar a otros de lado, ¿vale? Y que sea un intercambio mutuo de percepciones, ¿vale? O sea, más producir comprensión y, por ejemplo, menos de una cosa muy habitual que nos está pasando como sociedad, que viene imbuido por varias cosas, que es que cubrimos con cantidad. Nos gusta producir mucho, porque además nos tenemos que dedicar a ello, ¿no? Los que generamos contenido, ¿no? Hay que producir mucho para estar ahí todo el puto día en el top, todo el día ahí presente, dar la murga todo el día con contenido irrelevante. Esto pasa todo el rato. Vale, y luego esto es un poquito, un poco una obsesión mía, como digo, de que creo que estamos en una sociedad que da mucho valor a lo explícito, digamos, que podría estar más relacionado con lo cartesiano, ¿no? que a lo tácito, que es la comprensión que nosotros tenemos y lo que damos por sentado todos. Que encima eso es un problema, porque yo puedo llamar a esto botella y tú también, pero a lo mejor cada uno tiene ligeras diferencias interpretativas de esto, ¿no? Por cosas, como decía un poco Soledad, como la cultura, tu posición económica, cómo las has aprendido las cosas, en qué uso le has dado a ese término, ¿no? Y a lo que simboliza. Bueno, el caso. Entonces, me gusta mucho esta cita de Eliot, ¿vale? Que es dónde está, pues eso, la sabiduría, ese modelo mental que se ha perdido, ¿vale? En el conocimiento, dónde está ese conocimiento que se ha perdido en la información e incluso dónde está esa información que se ha perdido entre los datos, en el mar de datos. Y más ahora que todo es orientado a datos, ¿no? Que vengo de programar, ¿eh? O sea que... Vale, y esto me encanta y es horrible ahora mismo para vosotros. Os pongo aquí un esquema chunguísimo, ¿vale? Esto me gusta mucho, lo he sacado de un libro del MIT de diseño de información, ¿vale? Que es el Cybernetic Loop, ¿vale? Con Cybernetic, esto no tiene nada que ver con cyborgs ni cosas de estas, sino es tecnología y la humanidad convergiendo, ¿vale? Lo digital y lo analógico. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Todo lo que producimos empieza siendo dato, lo convertimos en información y entra de esa parte explícita a la parte tácita, que es eso empezamos a incorporarlo como conocimiento, que es una cuestión interpretada, ¿vale? Y eso es como tu sabiduría, ¿no? Que es ya lo que se te queda en el cerebro después de haber aprendido. Y lo que aprendiste de latín o de griego si eres de humanidades y 10 años después, ¿qué narices es? Pues eso, ¿no? Esa es la sabiduría, ¿no? Lo que te queda, ¿no? De hecho, hay un término muy bonito de esto que en aprendizaje significativo que se llama obliterar, que es cuando se te olvida, ¿no? Entonces, lo poquito que se te ha quedado es semilla para volver luego a reincorporarlo si necesitas acceder a ello, ¿no? Y si os fijáis en este esquema, lo que te dice es que cuanto más hacia el dato es más algo cálculo, ¿no? Es algo matemático, ¿no? Es algo súper explícito, cartesiano, ¿no? Un hecho objetivo, ¿vale? Es ruido. Y en cambio hacia el otro lado ya tenemos lo subjetivo, la señal, pero el juicio, que son las decisiones que tomamos, ¿vale? Y esto es lo que nos hace seguir adelante y tomar decisiones como sociedad, ¿vale? Instrucción y educación, ¿vale? Para mí hay aquí como una especie de... hay algo, ¿no? La instrucción está más arriba y la educación está más abajo. Yo, por mucho fact-checking que haga de lo que sea, si yo tengo el área tácita, no me la estás tocando, no me vas a afectar en absoluto. Por mucho fact-checking y por mucho que me metas todas las fuentes y tal y me digas que esto es la hostia, pero que mira, hay 4 papers aquí detrás, da igual. Esto se tiene que entender. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? Vale, bien. Vale, entonces, la infoxicación para mí está tratando toda la parte de arriba, el dato y la información. El dato, que tiene menos contexto todavía que la información, y la información, que si tú no la has comprendido, es información que está de puta madre, está súper formalmente escrita, muy descriptiva, pero ni me apela y estoy tan saturado que me pierdo, ¿vale? Entonces, uno de los hechos es que gracias a que hay infoxicación es más fácil desinformar. Y aparte de desinformar, lo que hace es, cuando alguien está intentando persuadirte y convencerte, pero para que te reafirmes, no para edificar, para que te reafirmes en tu sentimiento y en tu sesgo, ¿vale? O sea, en tu manera de pensar. Entonces eso,
usa y utiliza las creencias y las decisiones que tú tomas, ¿vale? Y en cambio, digamos, que los que trabajan con las fake news y todo esto siguen en la parte, digamos, del dato, ¿vale? Les cuesta bajar abajo, ¿no? A esa parte más interna. De hecho, si os fijáis, el populismo de cualquier tipo trabaja con eso. Apela a las creencias, a lo que tú ya tienes insertado en el cerebro, que aprendiste y has mamado, a saber de cuántas generaciones, o de tu cultura, de tu círculo social, etcétera, ¿vale? Y de hecho, este sociólogo, premio Nobel, una cosa que decía es, una de las movidas que nos ha pasado como sociedad es que, Herbert Simon, tenemos abundancia de información, pero eso lo que ha generado es que tenemos escasez de atención, ¿vale? Es como si todo el mundo fuese TDAH ahora mismo, ¿vale? O sea, todos estamos hiperactivos porque no sabemos qué narices pensar, ni creer, ni qué decisiones tomar, y nos pasa esto, ¿no? Y entonces hay un déficit de atención y hay que ver la manera de motivar a la gente para que, ¡pum!, haga foco, ¿vale? Y bueno, ¿y por qué está pasando esto? ¿Vale? Esto lo voy a hacer súper rápido porque así puedo contar al final, que es la parte más guay, ¿vale? Internet ha hecho que sea muy fácil emitir información, desplegarla, distribuirla, incluso producirla. Una vez que es digitalizado, tú haces copias y eso es gratis. Eso no es como antes, ¿no? Además, todos somos consumidores y productores. Lo tenemos en la palma de la mano, encima todos los cacharros producen datos, esta sala estará produciendo datos quizá, en un termómetro, y cada vez eso va a estar todo más conectado a todas partes y todo produciendo datos, más infoxicación, más fácil, ¿no? Bueno, hay que pegar un salto, ¿no?, de esos datos a la información. Pero bueno, todo va a generar información, ¿no? Y todos queremos tener un reloj que nos cuente las pulsaciones y el sudor lo siguiente, y lo siguiente que va a saber qué será, ¿no? Y además esto, de hecho, en los 70, a mí que me gustan los libros y las citas de estas de gente, iba a decir, bueno, que vieja, ¿no? Joder. Bueno, con muchos años, con solera. Alvin Toffler habla del shock del futuro, que era esto, esta velocidad que cada vez llega todo más rápido, que te ahogas, que no te da tiempo, que vives en pura incertidumbre, que los cambios van tan acelerados que no te da tiempo a actualizarte, ¿vale? Esto es el shock del futuro. Y esto lo que genera es, pues eso, una ansiedad tecnológica, ansiedad de información. Curiosamente, tienes sobredosis de información, pero a la vez tienes ansiedad de información, porque como estás con la pura incertidumbre, que no sabes hacia dónde moverte, y encima culturalmente los tótem que teníamos, religión, ideología y tal, se han caído todos. Y estamos en la modernidad líquida de Bauman, ¿no? Resultado, como todo es barato y todo hay que monetizarlo, pues redundancia de información, los algoritmos nos acercan los contenidos que van a nuestro sesgo, etcétera. Cámaras de eco, resonancias, acabamos consumiendo la misma información que confirma, pues eso, la manera de pensar que tenemos. Ya sabéis cómo nos captan, con la ira o con la excitación. Es más fácil la ira, mucho más fácil, ¿vale? Enfadarte, ¿ves? Estos son los de siempre, los de no sé qué, ¿vale? Y bueno, y aquí lo último, nada más, que voy a, con estos los minutitos o 2 minutos que me queden, quiero hablar un poquito de atajos cognitivos. No voy a centrarme en el micro, sino vuelvo a lo mismo. Me gusta la big picture, ¿vale? Que es lo que creo que os puede aportar más valor. Los sesgos, ¿vale?, o los atajos cognitivos, es la manera que tiene nuestro cerebro de sobrevivir ante toda la información absoluta que tenemos aquí. De hecho, si ahora mismo todos nos tragásemos unas drogas, ¿vale?, unas setas o lo que sea, tendríamos una sobredosis de información, ¿vale? Y eso es una de las cosas que hacen, por ejemplo, las setas como droga, ¿no? En cambio, nuestro cerebro tiene que filtrar agresivamente, porque si no, no podríamos. De hecho, voy a pasar a la siguiente mejor. Este tío, ¿vale?, John Manoglan, y en base a otro tío, lo dibujó con esta infografía que es muy guapa, y otro que es Buster, creo que lo pongo luego en los títulos. Cogió todos los sesgos, como el sesgo de confirmación, bueno, todos, y los agrupó y los juntó en categorías para quedarse en 4 categorías muy claras, ¿vale? Tengo demasiada información, o sea, cómo reacciona mi cuerpo con atajos frente a la agresividad de tener mucha información, una sobredosis. No tengo significado, no puedo entender las cosas, ¿vale? Y entonces, ¿cómo reacciona mi cuerpo? Necesito actuar ya, tomar una decisión, y qué debería de recordar, ¿vale? Entonces, no tengo significado. Por ejemplo, ¿tengo demasiada información? Pues filtro, pues, qué es lo que me llama la atención entre un grupo de cosas. ¿No tengo significado? Pues, por ejemplo,
Pues no tengo todo el significado completo, pues relleno huecos y me lo invento. Eso es lo que hace el cerebro, el de todos. ¿Vale? Si los ponemos en cadena, lo que nos ocurre es esto. Demasiada información. La sobrecarga de información no mola, porque nuestro cerebro filtra agresivamente. Y entonces lo que era ruido hasta ese momento se convierte en señal. ¿Vale? Esa señal no tiene completo significado. Es confuso, por lo tanto relleno huequitos. ¿Vale? Y eso se convierte en una historia que tu cerebro puede almacenar, algo que se entiende. ¿Vale? Necesito actuar rápido. No, en cada titular de estos hay un montón de sesgos. ¿Vale? Necesito actuar rápido, no puedo perder la oportunidad y voy a hacer la que más seguridad me dé, que a lo mejor no es la correcta, ¿vale? Entonces se convierten en decisiones. ¿Y qué debería de recordar? Pues las que me han funcionado. Entonces, ¿qué pasa? Que acabamos construyendo un modelo mental en base a un montón de atajos que nuestro cerebro hace. Y eso es la cultura que hacemos, si no la aplicamos crítica, ¿vale? Entonces, esto hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, no vemos todo. Esto es un hecho, hay que asumir que no somos capaces de ver todo, o sea, de sacar la señal del ruido. Como queremos siempre significado, vamos a inventarnos lo que falta. Los niños lo hacen muy bien y, de hecho, hacen como historias súper inconexas, que esto no tiene ni puto sentido, ¿no? Un niño de estos de 3 años, ¿vale? Nuestras decisiones rápidas pueden ser catastróficas, o sea, que hay que tener mucho cuidado con esto, y nuestra memoria alimenta y refuerza los errores y los acaba convirtiendo en prejuicios, en cosas repetidas y en paradigmas mentales que tenemos en la cabeza, que es con lo que nos movemos todos los días, tomamos decisiones, enseñamos a nuestros hijos y nos comportamos y relacionamos con los vecinos. Lo mismo, demasiada información, significado, recordar, actuar, ¿vale? Pero si diseñamos contenidos o enseñamos, ahí podemos hacer diferencia en esto, ¿vale? Entonces, esta zona es un poco donde lo reafirmamos o lo abrimos. Reafirmamos nuestros sesgos, nuestro modelo mental de la realidad, nuestra interpretación de la realidad solidificada dentro de nosotros, o la abrimos un poquito. Entonces, hay que buscar un poquito eso. Porque creo que para mí esto es una de las cosas más... O sea, yo como divulgador me parece una de las cosas sólidas que nos ocurre como sociedad por toda esa cadena de acontecimientos que os he súper resumido muy mal, ¿vale? De eso. Entonces, persuadimos o edificamos y compartimos experiencias, interpretaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las fuentes que estaría muy bien que vieseis. Y este es un libro que también os recomiendo, el que he dicho del MIT, donde están ese diagrama y diagramas más locos y tal. Y luego, por ejemplo, Hugo Sáez, que le tenéis en Twitter, es un tío al que os recomiendo muchísimo. Tiene unos hilos en Medium buenísimos. El que yo empezaría por uno es La guerra por nuestra atención, que cuenta mucho más en profundidad eso que he contado yo de cadenas de acontecimientos. Y nada, y muchas gracias. Pasamos ya al último contertulio de la mesa. En este caso tenemos a Enrique Couto. ¿Quieres cambiarte? Sí, Sergio, cambias con él. Él es licenciado en ADE y posgraduado en Finanzas y Análisis Contable. Tenemos otro perfil profesional distinto que no habíamos tenido hasta ahora. Él es uno de los cofundadores del canal VisualPolitik, que es un canal sobre sociedad, economía y política. Así que cuando estemos preparados, cuando quieras, Sergio. Muy bien, pues nos lanzamos al ruedo. Ante todo, bueno, muchísimas gracias a la organización del evento por habernos invitado y por haber contado con nosotros. Y bueno, os voy a pedir un poco de comprensión porque a intervenir siempre ya al final de las jornadas se entraña una doble dificultad. Por un lado, la hora de comer está muy próxima y entonces estamos todos deseando muchas veces ya aplaudir. Y por otro lado, también muchas de las cosas que yo voy a decir, probablemente otros compañeros de mesa ya las han mencionado, ¿no?, en sesiones anteriores. Así que lo primero que voy a hacer es presentarme, es contaros qué es VisualPolitik, qué somos, a qué nos dedicamos, qué fines perseguimos y luego más tarde, pues, si os parece, pues pondré sobre la mesa algunos elementos que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar las nuevas redes de distribución de contenido, las nuevas redes de generación de debate y de generación de opinión. En primer lugar, vamos a ver cómo pasa esto. A ver, estas son las malas jugadas.
ver, ¿y cómo se enciende? Sí, está apagado. Ah, vale, aquí, perfecto. Vale. Igual... Bien, ¿qué es VisualPolity? Bueno, perdonad la interrupción, son las nuevas tecnologías. En una mesa que habla precisamente de nuevas tecnologías, pues a veces nos juegan malas pasadas como las juegan en todos los órdenes de la vida, ¿no? Bueno, ¿qué es VisualPolity? VisualPolity es un canal de YouTube, bueno, mejor dicho, somos 2 canales de YouTube que tratamos de abordar debates del punto de vista económico, político y social, que tratan un poquito de darle a la gente o de poner sobre la mesa, digamos... Lo voy a decir de esta forma, y digo que somos 2 debates porque somos un canal en castellano y otro en inglés, como luego os contaré. Pero, ¿qué tratamos de hacer en VisualPolity? En VisualPolity lo que buscamos es escapar de la noticia. Creemos que vivimos en un mundo donde la emergencia por la actualidad más instantánea nos genera sesgos o nos genera una interpretación de la realidad que a veces distorsiona cuáles son las tendencias o cuáles son los procesos que realmente están moviendo, transformando nuestro mundo. Entonces, nosotros quisimos desde el primer momento complementar a los medios de comunicación, no preocupándonos tanto de las noticias políticas, económicas o sociales, sino preocupándonos sobre todo de la tendencia, de lo que hay detrás de las noticias. Mi compañero Enrique Fonseca siempre cuenta que vivimos en un mundo donde, por ejemplo, el suministro de combustible se realiza en gran medida mediante petroleros, que decenas y decenas de petroleros surcan los mares todos los días, que los accidentes de petroleros se han reducido muchísimo, pero en cambio cada vez que se produce algún incidente pues da la sensación de un catastrofismo enorme. Lo mismo ocurre con la industria de la aviación. Probablemente hoy viajar en avión sea, junto a viajar en tren, el medio más seguro. Incluso en el año pasado, en el año 2018, bueno, en el año 2017 no hubo ningún accidente de aviación comercial internacional. Y en 2018 no hubo ningún accidente con flotas modernas, salvo los ha habido con los trágicos accidentes de dos Boeing nuevos que todos hemos conocido, ¿no? Pero han sido 2 incidentes en 2 años. Y en cambio todos tenemos la sensación cada vez que cogemos un avión de que es algo peligroso, que es algo arriesgado. ¿Por qué? Porque muchas veces las noticias tapan la realidad. Muchas veces las noticias distorsionan nuestra interpretación de la realidad y nos generan una enorme sensación de catastrofismo y de emergencia, ¿no? Entonces nosotros con VisualPolity quisimos poner sobre la mesa qué había detrás de la noticia, contar cuál era la tendencia, cuál era el origen, cuál era la evolución, cuáles eran las implicaciones que esos procesos que cambian nuestro mundo continuamente tenían. A eso es a lo que nos dedicamos y desde entonces abordamos temas muy diversos, ¿no? Temas desde, por ejemplo, hablar de la crisis financiera en Argentina. Todos sabemos que en Argentina hay problemas económicos, todos sabemos que Argentina ha sido rescatada por el Fondo Monetario Internacional, pero tal vez lo que no sabemos es dónde comienza todo, por qué comienza todo o, digamos, qué implicaciones tiene, ¿no? Lo mismo, podemos hablar de la pobreza en el mundo, pero realmente nos hemos hecho 2 preguntas: ¿por qué hay países que son más pobres que otros? ¿O por qué algunos países están consiguiendo vencer, como ahora veremos, a la pobreza? Creo que son elementos muy interesantes para abordar el debate, ¿no? Yo antes comentaba a un compañero de mesa que los medios audiovisuales tienen una desventaja y es que no tienes la certeza de que las personas que te ven compartan tu misma opinión. En VisualPolity tuvimos muy claro desde el principio que no aspirábamos a ese elemento, al adoctrinamiento o a la persuasión, sino sobre todo a la generación y a la apertura de debates. A nosotros lo que más nos importa es poner debates sobre la mesa y alimentar que las sociedades tengan un punto de vista diferente, un punto de vista más vivo, un punto de vista enriquecedor que pueda alimentar precisamente diferentes interpretaciones de la realidad, porque pensamos que precisamente la pluralidad y el encuentro de diferentes visiones es lo que genera consensos sociales sostenibles en el tiempo. Y eso es algo que nos preocupa mucho. En VisualPolity también tuvimos clara desde el principio una idea, y es que el hecho de que nosotros retransmitamos nuestro contenido a través de YouTube o a través de este tipo de redes sociales no supone en absoluto que este tipo de contenido tenga menos calidad que otros. Antes también se ha mencionado cuando he llegado en la mesa el hecho de que YouTube es una herramienta peligrosa, porque al parecer hay de todo, claro, y nosotros tenemos que escoger qué es lo que queremos visualizar, pero hoy en día precisamente lo que se está produciendo en la creación digital es una profesionalización creciente, es una mejora continua de los procesos de construcción de contenido que están siendo muy útiles. Por ejemplo, nosotros una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos es de que muchas universidades, muchos centros de posgrado se han puesto en contacto con nosotros, también muchos institutos, precisamente para contarnos que están utilizando nuestros contenidos para abrir debates en sus aulas o para trasladar nuevas visiones y realidades del mundo a sus estudiantes.
O, por ejemplo, también que instituciones tan importantes como el Banco Central Europeo o como la OTAN o la Unión Europea se han puesto en contacto con nosotros para trabajar con nosotros porque confían en el contenido que hacemos, porque saben el rigor, la seriedad, el esfuerzo que hay detrás y porque entienden que la divulgación no está reñida con la profesionalidad, la complejidad. Nosotros siempre también tenemos otra tercera premisa y es que siempre decimos, somos objetivos con los datos, pero eso no implica ser neutrales, nadie es neutral, todos tenemos nuestros sesgos ideológicos, culturales, políticos, sociales, y no está mal, hay que reconocer que es así. Cuando se habla mucho de somos objetivos, bueno, ¿qué es la objetividad? La objetividad es contar un dato tal y como es sin mentir, pero eso no puede implicar que no reconozcamos que no somos neutrales. Y en VisualPolitik es una cosa que hicimos desde el principio. Lo primero que hicimos fue colgar en Internet cuál era un poco nuestras líneas generales de análisis, cuáles eran las premisas fundamentales con las que tratábamos los temas políticos, sociales y económicos. No para adoctrinar, sino para alimentar el debate y para que la gente que nos ve sepa exactamente a qué personas está viendo. Una cosa que a mí me congratula mucho es cuando los comentarios, hay gente que sí, que nos pone a caldo y nos saca los colores, pero también hay gente que dice, no estoy de acuerdo con vosotros, pero me gusta lo que hacéis y me dais la oportunidad de conocer una visión diferente que alimenta el debate y alimenta la construcción de una opinión libre e independiente. Y yo creo que eso es fundamental. Por cierto, y esto también es muy importante, hay una facilidad enorme, y aquí voy a dar un palo, lo siento, sé que en una facultad de comunicación es algo terriblemente inadecuado, políticamente incorrecto, pero voy a dar un palo a los medios de comunicación tradicionales. Últimamente en España, y en general es una tendencia internacional, hay, digamos, una especie de estrategia, de campaña y una especie de incentivo perverso a meterse con los creadores de contenido digital. Bueno, los creadores de contenido digital nos enfrentamos a tres factores que creo que son muy importantes tener en cuenta. El primero, la persona que visualiza nuestro contenido lo hace desde una red digital en la que tiene un acceso instantáneo a la información. A nosotros nos ocurre cuando un dato no es del todo exacto o, por ejemplo, cuando no hemos aportado, ha habido un pequeño error, lo primero que va a ocurrir es que nos lo van a indicar porque la persona que ve nuestro vídeo tiene automáticamente una página web en su propio escritorio donde puede buscar o cotejar esa información. Eso no ocurría con las televisiones ni con los medios de comunicación escrito tradicionales, donde lo leíamos y básicamente nuestro proceso de filtración se quedaba ahí. En segundo lugar, nosotros somos creadores independientes. Si algo tiene el creador digital es que es un creador libre e independiente. Y me podéis decir, los periodistas tradicionales también lo son. Sí, es verdad, pero el problema es que ellos no deciden lo que se publica en los medios de comunicación. Si un político, si una gran corporación quiere influir en un creador de opinión, no tiene que convencer a todos y cada uno de los periodistas que trabajan en un medio, sino basta con convencer al director del medio o al consejo de administración del medio. En cambio, los creadores digitales somos muchísimos, somos donde se cierra uno, abren cuatro, hay una variedad enorme y una transparencia increíble y no se puede controlar. Entonces, evidentemente hay cosas malas, ahora las voy a poner sobre la mesa, pero también quiero insistir sobre los elementos positivos que muchas veces obviamos. Pero continuando, porque son solo 15 minutos y yo creo que ya ha pasado parte del tiempo, tengo que contaros dónde surgió VisualPolitik. VisualPolitik no surgió en España. VisualPolitik surgió a miles y miles y miles de kilómetros de distancia. Sorprendentemente surgió en parte en las Islas Fiji. ¿Y por qué surgió en las Islas Fiji? Veréis, VisualPolitik nace en un momento en el que todos los componentes del equipo vivíamos fuera de España, nos habíamos marchado, el país atravesaba una crisis muy importante y algunos decidimos hacer las maletas y mudarnos de sitio. Enrique Fonseca se fue a la República Checa, se fue a Praga, que es donde vive hoy, y Alberto Rodríguez y yo nos fuimos hasta las Islas Fiji porque es uno de los lugares más lejanos a los que puedes ir desde España, ¿no? Es como un choque radical si quieres cambiar de contexto, de entorno y conocer realidades diferentes, ¿no? Escapar de lo que se conoce como el eurocentrismo. Y nos fuimos a las Islas Fiji, y cuando estamos en las Islas Fiji, los tres componentes principales del grupo, al que ahora se ha sumado Simon Whistler, y muchos más colaboradores, entre ellos muchos profesores de universidad, entre otros, y muchos expertos de España y de fuera de España, teníamos conversaciones y debates, y si algo nos llamaba la atención era cómo estaba cambiando nuestro mundo para bien.
Lo que nos encontramos, Fiji es un país que es conocido por resort y hoteles de lujo, pero la renta per cápita es equivalente a la del África subsahariana, es equivalente prácticamente a la de Ruanda en paridad de poder adquisitivo. Es un país donde la esperanza media de vida oscila entre los 55 y los 60 años. Es un país donde más del 80% de la población vive en estructuras de viviendas, digamos, construidas en un porcentaje muy importante con tejabanas, donde las cocinas o los cuartos de baño son compartidos por muchas familias, ¿no? En el caso, creo que de las cocinas, 1 por cada 5 familias, para que os hagáis una idea del país que estamos hablando. Y en este lugar incluso vimos cómo el mundo estaba cambiando para mejor y cómo realmente no teníamos esa impresión, porque en España, cuando vivíamos en España, nos damos cuenta de que la impresión era completamente diferente. ¿Por qué? Por la noticia, pero no por la tendencia. Y ahí es donde dijimos, hace falta una plataforma de análisis como VisualPolitik. Veréis, el mundo está cambiando muy rápido, esto no hace falta que lo diga yo, creo que todos somos conscientes cada día que pasa. Somos conscientes con la actualidad internacional, cuando de repente nos encontramos con una multinacional como Huawei, que no es europea ni es norteamericana, sino que es china y tiene una relevancia muy importante en el marco político y económico internacional, tenemos que darnos cuenta de que algo ha cambiado. Pero ¿está cambiando el mundo para bien o está cambiando el mundo para mal? Hace relativamente poco se han hecho varios estudios de opinión, varias encuestas entre estudiantes universitarios y también entre estudiantes de educación secundaria. Y se les ha preguntado si pensaban que en el mundo la pobreza estaba creciendo o estaba reduciéndose. Y sorprendentemente muchos piensan que la pobreza en el mundo se está incrementando. ¿Pero qué está ocurriendo con la pobreza, por ejemplo? Pues que por primera vez en la historia se calcula, y estos son datos del Brookings Institute, del Banco Mundial, del FMI y del World Data Lab, por primera vez en la historia, la mayoría de la población ya no vive en la pobreza. ¿Hay muchísima cantidad de personas pobres en el mundo? Sí, desgraciadamente hay muchísimas. Pero por primera vez, pertenecer a los sectores pobres de la población ya es algo minoritario y no mayoritario. Ha sido un acontecimiento histórico que se produjo, según se estima, esto evidentemente es una estimación y tampoco es muy importante el monto exacto porque es imposible conocer, pero se estima que se produjo a finales del año 2018. A finales del año 2018, por primera vez, la suma de las clases medias y de las clases más adineradas superaron al número de personas que viven en la pobreza. Y es un proceso que continúa muy rápidamente. Cada segundo que pasa, 5 personas en el mundo abandonan la pobreza para pasar a integrarse a las clases medias. 5 personas por segundo, 18.000 personas por hora, 140 millones de personas por año. Cada año un país del tamaño de México deja de ser pobre para pasar a ser clase media. Y eso no nos lo cuentan. Esto tiene implicaciones, tiene muchísimas implicaciones que requieren nuevos debates políticos. Uno es el de la sostenibilidad. Claro que sí, hace falta, pero no podemos negar que esto está ocurriendo en nuestro mundo y desde luego es mucho mejor un mundo donde haya muchas menos personas pobres. Pero, por ejemplo, fruto de las noticias, también yo me encuentro con muchísimo pesimismo entre los jóvenes en España. No hay oportunidades, vivimos en un mundo muy difícil, vivimos en un mundo donde no hay nada que hacer, estamos desprotegidos. Esto no es verdad. De hecho, en los próximos 5 años se calcula que el consumo mundial va a crecer en 10 billones de dólares, un 40%, y en la próxima década se va a duplicar. ¿Sabéis lo que esto significa? Que si España mantiene su cuota de mercado internacional, podríamos simplemente, manteniendo la cuota de mercado, duplicar todo nuestro comercio internacional y estaríamos hablando de millones y millones y millones de puestos de trabajo bien retribuidos tan solo en nuestro país. Hay un montón de oportunidades. Claro que si esto no se conoce, es normal ser pesimista. Claro que si esto no se conoce, es normal que nuestras decisiones, la toma de decisiones, esté viciada o tenga sesgos que nos llevan a cometer errores. De la misma forma que el no conocer otros países, otras culturas, otros modelos de vida, nos hace recelar de ellos. Y cuando recelamos de algo y tenemos miedo, lo que ocurre es que buscamos que alguien nos proteja. El desconocimiento genera miedo y el miedo genera autoritarismos. Por eso, en VisualPolitik tuvimos muy claro que contar qué ocurre en nuestro mundo, qué hay más allá y cómo son otras sociedades, era muy importante precisamente para la convivencia y la cooperación. Porque, de verdad, cuando conocemos al que es diferente, es cuando somos capaces de empatizar con él, cooperar con él y llegar a consensos. No hay nada peor para la armonía, para la paz,
para la cooperación entre personas y entre sociedades libres que el desconocimiento, el miedo y las barreras. Se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿no?, donde hay un presidente, me vais a permitir ser un poco transgresor, donde hay un presidente que tiene recelo, que difunde recelos hacia el que es diferente, en este caso de una población hispana, y al que le ha contado a la ciudadanía estadounidense que tiene que levantar barreras y tiene que levantar muros, porque son un peligro. Los datos dicen todo lo contrario, pero no importa. Ese es el trabajo un poco de VisualPolitik. Ya corro, porque además creo que me van a echar una bronca enorme. Esto es un poquito lo que está ocurriendo en Etiopía, por ejemplo, un país que cuando yo era niño era sinónimo de hambre. Cuando yo era niño e iba al colegio, iba al instituto, me contaban cómo la población etíope pasaba hambre, y lo pasaba. Había 20 millones de personas que sufrían una desnutrición severa. Hoy, en cambio, la pobreza en Etiopía está contrayéndose, y eso es fundamental. No solo por nosotros, por las oportunidades que eso nos va a brindar de cara al futuro, sino también por ellos. Japón en el año 50 o Corea del Sur en el año 59 estaban en una situación equivalente y hoy son una fuente de oportunidades. Ya termino. Estas son un poco las preguntas que he ido desarrollando a lo largo de la intervención. Y por último, ya que somos un canal de YouTube, ya para terminar, lo siento, llevo 20 minutos, me he excedido por muchísimo, pero termino en uno. Quería poneros sobre la mesa unos datos para que veáis la escalabilidad enorme que tienen este tipo de plataformas. Y la escalabilidad no significa sino una demanda enorme de este contenido. La gente, particularmente la sociedad joven, en este caso los jóvenes, demandan conocimiento. Los jóvenes demandan debates independientes. Y eso se ha transformado en unos datos que a mí me sonrojan todos los días, ¿no? Porque la comunidad VisualPolitik está formada ya por 2 millones de personas. A mí me parecen cifras increíbles. Más de 2 millones de personas, 1.200.000 en castellano, 800.000 en el canal en inglés. En el último año, y con esto termino, han visualizado vídeos de VisualPolitik donde tratamos de descubrir qué está ocurriendo en el mundo y mostrar a la gente cómo son las culturas y modelos de sociedad diferentes. Han reproducido 113 millones de vídeos. Tan solo en los últimos 90 días, según datos de Google Analytics, 6 millones de personas diferentes, 6 millones de espectadores diferentes han visualizado vídeos de VisualPolitik. Este es en parte el futuro de la comunicación. No sustituye a los medios de comunicación tradicionales, pero sí los complementa decisivamente, contribuyendo a generar sociedades más plurales y más libres. Y ya, sin más, solo daros las gracias por haberme aguantado estos más de 20 minutos. Gracias. Yo agradezco mucho el intento de brevedad de todos los que están en la mesa. Sé que tienen todos muchas cosas muy interesantes que no caben en 15 o 20 minutos y les agradezco además la pasión extra que han puesto, porque llevamos más de 5 horas, casi 5 horas o 5 horas y media, no sé muy bien, aquí metidos, yo aquí sentada y vosotros ahí sentados, ellos se han ido intercambiando y si no fuera por esta pasión yo creo que no hubiéramos aguantado. Hemos estado entretenidos, aprendiendo muchas cosas y no sé si alguna pregunta o ya directamente pasamos a la clausura de las jornadas por la hora que es. Si es una pregunta muy perentoria, así que no sea... Belén, una pregunta, no una charla de cosas personales, por favor. No, venga, dinos. Cuando yo era pequeñita, Sergio, has hablado del filtro que hace la gente por el exceso de información. Todos vosotros, comunicadores, intentáis estar ahí y pasar ese filtro para que vuestra información llegue a las personas, con contenido divertido, bajando al barro, con contenido contrastado. Yo creo que considero que, aparte de pasar ese filtro, es importante que personas con diferentes visiones puedan acceder a esa información, no los que ya creen en ella, que sean los mismos los que acceden. Y creo que lo conseguís de esas diversas maneras. ¿Creéis que también las redes fomentan que esas personas con diferentes visiones interaccionen y compartan contenido y compartan visiones? ¿Creéis que las redes fomentan esa relación entre diferentes visiones? Bueno, yo creo que a priori la red no lo fomenta. Otra cosa es que la gente pongamos mucho empeño. O sea, todos los creadores, ¿no? Aquí estamos varios, o sea que
yo creo que, bueno, la gente sí lo fomenta, pero el sistema en sí de cómo funcionan las cámaras de eco y toda esta cadena de consecuencias, una detrás de otra, creo que está ayudando a fomentar lo contrario, a la reverberación y la cámara de resonancia de las mismas cosas. Es interesante porque Rolf Degen acaba de publicar, bueno, acaba de dar difusión a un artículo, un paper de la Universidad de Lieja que demuestra que el tema de la burbuja y de los filtros igual está un poquillo sobrevalorado, porque según parece a la gente lo que le gusta es ir a leer otro tipo de medios, pero no para informarse o para modificar sus puntos de vista, sino para ir a dar por culo. O sea, a ir a trolearse al barro y meterse en el fangal. Entonces sí es cierto que la gente lee medios no afines a su opinión, los leen para encabronarse, porque la indignación da mucho gusto, y para insultar a los del otro bando. Pero no es cierto que no nos exponemos a otra información, nos exponemos un montón de información que no nos gusta, lo que pasa es que no nos la creemos, que es diferente. Entonces las redes facilitan muchísimo el enfrentamiento y el debate no regulado porque para empezar es muy fácil deshumanizar a alguien que haga una foto, y muchas veces además una foto de un niño manga o de un conejo o de un gato o algo así, entonces es muy fácil cagarse en su cara porque no es una persona, no es real. No tiene nada que ver, no es posible, no creo que el entorno favorezca tener interacciones si no es una comunidad moderada con una norma muy rígida. O sea, las redes sociales no creo que puedan dejar de ser un fangal nunca. Sí, solo un segundo porque es muy tarde y yo he sido además de las que he consumido tiempo. Precisamente este planteamiento de etnografía digital o etnografía colaborativa de la que hablaba, precisamente su intención es analizar todas esas interacciones. Aquí se han dado muchas cifras de cantidades de personas que acceden, que visualizan, y entonces la cuestión es pasar de esa mirada más cuantitativa, que también es importante, a un enfoque de investigación y de análisis más cualitativo donde se analicen precisamente todas esas interacciones. En el trabajo que estamos haciendo vamos viendo cómo un niño o una niña que ve algo en Internet, después lo empieza a compartir con otro, lo comparte con otro y cómo se va creando esa comunidad de aprendizaje, por ejemplo, también con las familias, con adultos, en fin. Bueno, no me enrollo, pero es interesante ese planteamiento. Pues tiene la palabra May Silva para clausurar la jornada. Desde aquí le felicito por todo el trabajo y los resultados. Bueno, el trabajo, como siempre, es consecuencia de equipo. Entonces, esto es la consecuencia de un equipo de gente que trabajamos en la Fundación Audiovisual de Andalucía. No somos muchos, somos muy poquitos, muy poquitas, porque solamente está Antonio Gavira, que ha sido esta persona que está por aquí todo el rato corriendo. Por favor, Antonio, asómate, un aplauso, pido para Antonio, porque ha estado por encima. Es un trabajo de Dalia Navarro. Por favor, Dalia, me gustaría que subieras ahí, por favor. Es un trabajo de Carmen, de Pilar y de Patricia, que están allá arriba, que pido por favor que bajéis. No, pido por favor que bajéis. Quiero que se os vea, porque es importante visualizar la gente que trabaja. Y bueno, pues lo hacemos, cada uno desde nuestro área, desde lo que aportamos, intentamos con profesionalidad, con pasión, y bueno, pues ese es el resultado. Lo hacemos también creyéndonos que somos un servicio público. Yo creo que tenemos, todas las personas que estamos en la Fundación, tenemos un sentimiento de que somos un servicio público que tenemos que ayudar desde nuestro ámbito en lo que podemos. Y ahí, pues, lógicamente surge la reflexión de los temas, el analizar qué es lo que nos están diciendo el sector, la gente de la educación, la sociedad, en fin, todo eso. Bueno, muchas gracias a los tres que han bajado, a Patricia, Pilar y Carmen, que se vean. Y a veces sufrimos mucho porque no somos poquitas y entonces nos cuesta mucho trabajo, pero creo que ponemos, ya te digo, esa ilusión y ese trabajo, y intentamos estar siempre con las antenas muy puestas para ver lo que recogemos de alrededor y poder dar respuesta. Yo quiero dar las gracias a todas las personas ponentes, porque han venido de corazón, y me consta, y con pasión y con profesionalidad, también lo digo, a darnos su punto de vista, sus experiencias, con sus sesgos, con todo lo que llevamos encima, pero bueno, intentando siempre buscar lo mejor, yo creo, y en eso creo que estamos de acuerdo, para que tengamos una sociedad mejor y para que seamos un poco más felices, aunque la felicidad no existe, ¿no?, como tal, pero bueno, que nos acerquemos un poquito, que tengamos momentos de felicidad. Con lo cual quiero dar las gracias de verdad, de corazón, por estar aquí, a las instituciones que nos han apoyado.
a las personas que han también colaborado en la dinamización de las mesas, a la universidad, a la Facultad de Comunicación que nos ha acogido y al resto de las organizaciones, y también a los técnicos que están por aquí, que hay otras personas técnicas que no quiero que se me olviden, de la universidad y de nuestra empresa, que también hemos contratado, que han estado ahí trabajando y que son importantes. Y yo lo que espero es que nos hayamos ido, esto se trata de reflexionar, no íbamos a dar pautas de cómo tenéis que hacer o cómo tenemos que hacer las cosas, eso sería lo ideal. Eso ya lo dijo Sartre, que dijo la angustia de la libertad, hablaba, ¿no?, desde el existencialismo. Pues sí, es que la libertad y el tener muchas cosas crea angustia, pero tenemos que ir resolviendo esa dialéctica que tenemos día a día de cómo la vamos solucionando. Los medios son herramientas que nos dan muchas cosas, también nos crean otros problemas y tenemos que aprender a utilizarlas bien. Pero bueno, ahí esa reflexión y esa crítica, como decía ayer, creo en alguna ponencia que decía, que nos levantan la curiosidad y la sensación de que tenemos que aprender más, tenemos que mejorar, pues eso es lo que hemos pretendido. Pido, por favor, que dejéis vuestras aportaciones en el cuestionario para que el año que viene lo intentemos hacer mejor y que hagamos los temas que realmente os interesen. Y nada más, decir que, bueno, que desde la Fundación estamos ahí a vuestra disposición. Tenemos abierto un canal, acordaros que dentro de nuestra plataforma, de nuestra página web, tenemos un área que se llama Educación y Medios, que trabajamos aquí. Tenemos una revista digital diaria que hace Patricia, sobre todas noticias que tienen que ver con el sector audiovisual y todos los sectores que son transversales, y entre ellos la educación, además de otros, pero además esa área concretamente de educación y medios. Si os queréis apuntar a nuestra revista, es gratuita. Los jueves recibís un boletín donde damos una síntesis de todo lo que ha pasado en la semana, y ahí podéis también comentar vuestras iniciativas, cosas que estéis haciendo en los colegios, como formadores, como personas del audiovisual, gente que lo que estáis generando, ¿para qué? Para que todos los conozcamos, para que podamos interactuar, para que otra gente se entere, para que podamos colaborar. Ese es también el objetivo de ese trabajo que venimos realizando. Y nada más, muchas gracias, un placer y nos seguimos viendo. Un beso.